Hay ocasiones en las que una cosa simple que trae una persona termina valiendo millones en Pawn Stars. Desde monedas raras, armas históricas, hasta relojes de lujo, aquí se hacen tratos que parecen sacados de una película. No te imaginarías que estas cosas terminarían en una casa de empeño. Pero ¿cuánto valen realmente estos artículos? Vamos a descubrir algunos de los objetos más caros y asombrosos que se han comprado aquí. Pero antes de empezar, ¿podrías darle like a este video? Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Mientras Chumlee estaba ocupado haciendo un simple mandado en Las Vegas, de repente se fijó en una bicicleta extraña que estaba estacionada al lado de la calle. No era una bicicleta común y corriente. Lo que vio fue una Bowden Spacelander, uno de los diseños más hermosos y raros que se me hicieron a mediados del siglo XX. Este modelo es conocido por su forma inusual, como si viniera del futuro. Usaba fibra de vidrio, que en ese entonces no era comúnmente utilizada. Por eso se volvió aún más único. En la historia se estima que solo se produjeron más de 500 piezas y de esas solo quedan unas pocas hasta hoy. Chumlee se acercó y habló con el dueño, quien según él ha tenido la bicicleta mucho tiempo. Dijo que la recibió como regalo de Navidad cuando tenía solo 10 años. Es importante para él porque trae muchos recuerdos de su infancia. De hecho, su plan es heredarlo a sus nietos. Pero debido a que tuvo un serio problema legal, se vio obligado a venderlo aunque le dolía en el corazón. Dijo el dueño: al principio realmente no pensé en venderlo porque ya era parte de mi vida, pero ahora que necesito dinero, quizá ya es hora. Cuando le preguntaron cuánto costaba, lo primero que dijo fue $20,000. Por supuesto, como buen hombre de negocios, Chumlee intentó regatear de inmediato. Ofreció $7,000, pero el dueño se negó de inmediato. La negociación fue larga, subía y bajaba, hasta que llegaron a un acuerdo de $8,700. Al final, el dueño aceptó porque realmente necesitaba el dinero para su próximo caso. Como él dijo, aunque fue doloroso, lo más importante era la ayuda inmediata que recibiría. Chumlee llevó el módulo lunar a la casa de empeño, nervioso pero alegre. Cuando Rick la vio, se sorprendió por la bicicleta. Según Rick, para un modelo tan limpio como este, normalmente su valor en el mercado de coleccionistas está entre $12,000 y $20,000. Por eso dijo que Chumlee hizo bien en comprarla. No cualquiera tiene un artículo tan raro. Además de su diseño inspirado en la era espacial, ya es raro encontrar una pieza completa y en buen estado. Por eso no sorprende que tenga un precio alto en subastas y colecciones. Y como reconocimiento a la habilidad de Chumlee en la negociación, Rick le dio un bono de $1,000. Esto no es solo un simple aumento de sueldo, sino un reconocimiento a la buena decisión y la perseverancia de Chumlee para conseguir el trato. De esta manera, también se demostró que Rick confía en la capacidad de Chumlee, especialmente en situaciones inesperadas donde se necesita tomar decisiones rápidas. Esta historia no se trata solo de una bicicleta, también es un recordatorio de lo importantes que son las cosas que a veces no notamos. El módulo espacial, que al principio fue considerado un fracaso en el mercado debido a su alto precio, ahora se ha convertido en un tesoro buscado por los coleccionistas. Actualmente se venden en diferentes subastas desde $13,000 hasta casi $20,000, dependiendo de su condición. De ser solo un sueño para los niños, ahora se ha convertido en un símbolo de arte, diseño y una pieza histórica de la cultura. Además de esto, un día Matt entró a una casa de empeño famosa. Llevaba una caja vieja que claramente había pasado mucho tiempo. Al abrirla, apareció una barra de oro oxidada. Todavía tenía coral y algas pegadas como si hubiera viajado mucho tiempo bajo el mar. Según Matt, esto pertenecía antes a su abuela. Cuando ella falleció, le quedaron algunas de sus cosas y fue ahí donde descubrió este extraño bar. Cuando Rick Harrison vio lo que Matt traía, de inmediato mostró interés. Él sabía que lo que tenía el hombre no era algo común. Llamó a un experto, Mark, para que examinara detenidamente la misteriosa barra de oro. A simple vista, Mark notó la extraña marca grabada en ella, en particular, el símbolo XX. Explicó que este tipo de marca se usaba comúnmente en la antigüedad. Agregó Mark que los corales y algas marinas adheridos a esto no eran inventados. Dijo que esto indica que la barra estuvo sumergida mucho tiempo.
Quizá fue traída por un naufragio desde la época de los españoles. Su condición prueba su origen inusual y la larga historia que lleva consigo. Mark también explicó que durante la Gran Depresión el gobierno de Estados Unidos prohibió la posesión de oro. El objetivo era controlar la economía y evitar la acumulación excesiva de riqueza. Por eso, mucha gente se vio obligada a esconder o vender en secreto sus pertenencias de oro. Tal vez Matt tenga uno de esos tesoros escondidos. Al evaluar el valor, Mark dijo que si solo se mide como oro común, alcanzaría aproximadamente $24,000. Pero debido a la historia única y la condición de la barra, él estimó que su valor es casi el doble. Esto podría llegar a $48,000. Matt quedó muy sorprendido al escuchar eso. Él no esperaba que la simple cosa que dejó su abuela fuera a ser tan valiosa. Unas semanas después de la tasación, la tienda puso la barra de oro en su colección. Pronto encontró un comprador serio y se vendió a un precio mayor de lo que Matt esperaba. Al final, esta barra de oro encontrada no solo trajo una gran ganancia, sino que también sirvió como una pieza de historia. Esto es una prueba de que las cosas que han estado escondidas o olvidadas durante mucho tiempo pueden traer historias y valores mucho mayores de lo que uno imagina. Mientras tanto, en otro episodio del programa, también entró un hombre a la tienda llevando una antigua moneda de oro que heredó de su abuelo. Al acercarse a Rick, notó de inmediato el sello de España en la moneda, el escudo real de la corona española. Según el hombre que la llevó, la obtuvo de una vieja caja fuerte que dejó su abuelo, y no tiene otra idea sobre la moneda, excepto que ha estado guardada durante mucho tiempo. Rick examinó cuidadosamente la moneda y la identificó como un 8 escudos hecho en Lima, Perú. Él explicó que este tipo de monedas se fabricaron durante la época de la colonización española en Latinoamérica. En esa época, muchos trabajadores esclavizados eran obligados a trabajar en peligrosas minas de oro. Por eso, cada pieza de moneda lleva consigo una parte sombría de la historia. Pronto Rick llamó al experto Carl para verificar la autenticidad de su valor. Al llegar, Carl confirmó de inmediato que la moneda era auténtica. Mostró los detalles, la letra L que simboliza el número 5 y la frase en latín grabada Plus Ultra, que significa la expansión del poder de España más allá de sus tierras en Europa. Después de examinarla, Carl dijo que esta moneda está en condiciones casi perfectas, algo raro en monedas antiguas. Mientras tanto, comenzó la negociación. Desde la oferta más baja, ambas partes aceptaron finalmente la cantidad de $111,000. El vendedor quedó muy satisfecho. No solo obtuvo una gran cantidad de dinero, sino que también aprendió el verdadero valor de la herencia que le dejó su abuelo. Además, Rick y Chamley fueron a la costa este para ver un cañón español raro. Este cañón está hecho de bronce puro y, según el vendedor, fue fundido en Sevilla, España. Además de la durabilidad de los materiales, también se pueden ver los hermosos grabados y detalles decorativos que muestran la habilidad artesanal de esa época. La cureña original del cañón estaba hecha de madera dura, aunque ya no está completa en la actualidad. El precio que pide el vendedor es $75,000, una cantidad enorme para un arma antigua. Para asegurarse del verdadero valor y condición del cañón, Rick llamó a un experto en armas históricas llamado Alex. Alex explicó que el uso de bronce en la fabricación del cañón es una señal de que está bien hecho y es costoso. Por eso, la edad y los materiales del cañón definitivamente le dan un alto valor para un coleccionista o museo. Cuando Alex vio el cañón en persona, se sorprendió por su tamaño y peso. Según él, es mejor intentar dispararlo para comprobar si todavía funciona y si el mecanismo sigue siendo seguro. Por eso, se preparó con equipo de seguridad antes de realizar el disparo. Le puso pólvora, preparó la mecha y advirtió a todos que se alejaran. Después lo disparó el cañón y retumbó un disparo muy fuerte que mostró su poder, aunque haya pasado muchísimo tiempo. Después de la prueba, Alex dijo que el cañón todavía está en buenas condiciones y que puede funcionar sin problema. Sin embargo, según él, su valor equivalente es de solo $50,000. Rick no aceptó comprarlo de inmediato a ese precio, así que intentó negociar. Primero ofreció $35,000, pero el vendedor no aceptó. Intercambiaron ofertas hasta que llegaron a un acuerdo.
Al final se encontraron en el precio de $42,000 que ambas partes aceptaron. Para Rick y Alex, comprar el cañón sigue siendo una gran victoria. No solo por el precio más bajo que el que pedían originalmente, sino también por la historia que trae consigo este objeto. El cañón español no es solo un arma antigua, sino también una prueba de tecnología y de las guerras del siglo pasado. Ahora es parte de la colección y sirve como recordatorio de la importancia de la historia en cada cosa que queda del pasado. Además, una oportunidad única llegó a la tienda cuando entró un vendedor trayendo algunas postales de técnica mixta hechas por el famoso artista Jean-Michel Basquiat. No son cartas o recuerdos ordinarios, sino piezas de arte de uno de los nombres más importantes del arte moderno. Con solo verlas por primera vez, Rick notó que posiblemente estas piezas valían muchísimo. Le preguntó enseguida a quien las trajo cómo obtuvo las postales. El vendedor explicó de dónde provenían, un coleccionista privado que las obtuvo directamente de un amigo de Basquiat. Aunque la historia parecía creíble, Rick dudó porque no había ningún documento o papel que probara el origen de las piezas de arte. En el mundo del arte es muy importante lo que se llama la cadena de propiedad o la historia de la posesión. Esto es lo que respalda el verdadero valor de una obra de arte. Cuando Rick le preguntó al vendedor cuánto quería, el vendedor respondió directamente que el precio de cada postal era de $38,000. Esa cantidad es bastante alta, especialmente porque aún no hay certeza sobre la autenticidad de las piezas. Por eso, Rick decidió llamar a un experto que pudiera dar una opinión más clara sobre la colección. Llegó Scott Ferguson, un experto en arte y también ex amigo personal de Jean-Michel Basquiat. Es uno de los evaluadores más conocidos de las obras del artista, por eso Rick confiaba en obtener una evaluación adecuada. Después de observar cuidadosamente las postales, Scott estudió el estilo, los colores y la firma que se pueden ver en ellas. Scott afirma que todos los elementos coinciden con las obras de Basquiat y no ve indicios de falsificación. Él dijo que, según Scott, son auténticas y están en excelente condición. Agregó Scott que es difícil determinar el valor exacto porque este tipo de obra rara vez sale al mercado. Pero según su conocimiento, las obras pequeñas de Basquiat normalmente empiezan en $100,000 o más cuando salen a subasta. Debido a que estas postales son más pequeñas, él estimó que cada una vale alrededor de $50,000. Al escuchar esto, Rick se sintió más confiado para hablar con el vendedor. Primero intentó ofrecer un precio más bajo, pero fue difícil convencer al vendedor de vender las postales por separado o a un precio más barato. Al final, Rick sugirió que simplemente compraría toda la colección por $50,000. Aunque el vendedor esperaba un precio más alto, también reconoció que es difícil revender este tipo de pieza de arte en el mercado, así que después de intercambiar algunas palabras, aceptó la oferta de Rick. Terminaron la conversación y Rick pagó en efectivo $50,000 por todo el set de postales de Basquiat. Para Rick esto fue una gran victoria, porque es raro tener la oportunidad de conseguir una obra auténtica de Jean-Michel Basquiat a ese precio. Para el vendedor, la seguridad de haber obtenido una gran suma a cambio de su colección ya es suficiente. Un día entró a la tienda un hombre que traía dos tipos raros de billetes antiguos de Estados Unidos. No es una colección ordinaria porque este tipo de billetes son muy raros de ver hoy en día. El vendedor espera obtener $50,000 por ambas piezas. Pero debido a la gran cantidad de dinero, Rick decidió llamar a su experto para que evaluara el verdadero precio de estos billetes. Llegó Peter, experto en evaluar dinero antiguo. Él examinó cuidadosamente cada detalle de los billetes. El billete de la Reserva Federal tiene la imagen del juez principal John Marshall, una de las figuras más importantes en la historia de Estados Unidos, que ayudó a elevar el poder de la Corte Suprema y a ponerla al mismo nivel que las otras ramas del gobierno. Según Peter, este billete está en buenas condiciones y podría valer entre $20,000 y $30,000 si se lleva a una subasta. Mientras tanto, también examinó el certificado de oro. Aunque también es raro, hay algunas señales de restauración que han afectado su valor. Por eso, según Peter,
Esto podría venderse por aproximadamente $20,000 en el mercado. Gracias a esta información, el precio real de los dos billetes se volvió más claro. Después de escuchar la estimación del experto, hubo una negociación. El vendedor, que al principio pedía $50,000, está dispuesto a bajar el precio a $40,000, pero para Rick, eso sigue siendo demasiado alto. Él explicó que si lo compra por $40,000, no le quedará ninguna ganancia después de los pagos y los posibles gastos en la subasta. Por eso, Rick sugirió la cantidad de $35,000 como lo máximo que podía ofrecer. Hubo un poco de regateo. El vendedor intentó negociar, pero Rick se mantuvo firme en su oferta. Dijo que si era más de $35,000, ya no tenía sentido para él comprarlo. Al final, el vendedor aceptó y lo tomó. Ambas partes quedaron contentas con el acuerdo. El vendedor obtuvo una gran cantidad por su colección, mientras que Rick pudo comprar 2 piezas históricas de monedas a un precio con el que puede ganar dinero. Al final del día, Rick salió de la tienda satisfecho, llevando los 2 billetes raros que no solo son valiosos en cuanto a su monto, sino también en la historia de Estados Unidos. En otro episodio de El precio de la historia, llegó a la tienda Peggy trayendo una pieza de joyería muy inusual. Era un broche en forma de araña que heredó de su abuela. Según ella, no le gustan las arañas, por eso pensó en venderlo, aunque no tenía idea de cuánto valía realmente. Solo esperaba conseguir unos cuantos miles a cambio. Cuando Rick lo examinó, notó enseguida que no era una joya común. Reconoció el diseño hecho por el famoso joyero Peter Carl Fabergé, conocido por sus lujosas y detalladas creaciones durante la época del Imperio Ruso. El broche estaba hecho de ónix y platino y adornado con diamantes, zafiros y rubíes. Debido a los materiales y diseño únicos, se identificó como una pieza rara y sumamente valiosa de joyería de la época anterior a la revolución en Rusia. Al inicio, Rick ofreció $2,000, pero cuando entendió el verdadero valor de la pieza, de repente aumentó su oferta hasta llegar a $115,000. Peggy no podía creer lo que escuchaba, así que intentó negociar. Ella sugirió que tal vez podría llegar hasta $117,000. Pero Rick, acostumbrado a estas negociaciones, hizo una contraoferta y ofreció $116,000. La negociación continuó hasta que Rick decidió que el precio más justo era $155,000. Él explicó que aunque la joyería era muy valiosa, no era fácil de vender y requeriría encontrar al coleccionista adecuado que realmente estuviera interesado en ella. A pesar de su sorpresa, Peggy aceptó la oferta. Estaba muy feliz porque no esperaba que una sola pieza de joyería, que pensaba que solo valía unos miles, alcanzara un valor tan alto. Al final, Rick también se alegró porque consiguió una gema rara con historia y de gran valor. Además de esto, en otro episodio de Pawn Stars llegó Brian, conocido por su amplia colección de objetos de la época de la Guerra de la Independencia. Esta vez trajo 2 objetos excepcionales, un reloj de bolsillo suizo y un chaleco que supuestamente perteneció a John Hancock, uno de los firmantes más conocidos de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Se puede ver de inmediato la emoción en el rostro de Brian porque desde hace mucho tiempo quería mostrar y que los expertos revisaran estos tesoros. Lo primero que mostró Brian fue el antiguo reloj de bolsillo hecho de oro de 18 quilates. Según él, este reloj fue usado por John Hancock en persona. Rick explicó que a finales del siglo XVIII, tener un reloj de bolsillo de oro no era algo común. Era un gran símbolo de poder y riqueza, y solo unas pocas personas podían poseerlo. Como John Hancock era conocido como una de las personas más ricas de Nueva Inglaterra en esa época, el valor del reloj aumentó aún más. Brian agregó que el reloj ha sido parte de su familia durante más de 150 años. Dijo que compró estos artículos en una subasta hace entre 10 y 15 años. Para respaldar lo que decía, mostró una carta antigua. Aquí se describe cómo el reloj llegó a la familia y fue heredado por generaciones, durante muchas generaciones. Brian estimó que solo el reloj de bolsillo vale $150,000. Si se suma el chaleco que también habría sido de Hancock, el valor total de los objetos llega a $400,000. Para Brian, no son solo objetos antiguos, sino piezas de la historia que reflejan la vida de una figura histórica.
Aunque Rick admira mucho la belleza y el valor del reloj, notó que el precio que pide Brian es demasiado alto. Rick hizo una primera oferta de $125,000 solo por el reloj, esperando evitar una larga negociación. Pero Brian se mantuvo firme y dijo que no bajaría de $150,000. Hubo un intercambio de sugerencias. Rick sugirió $140,000, pero Brian tampoco aceptó. Pero después de unos minutos de conversación, Rick ofreció mantener el precio en $125,000 y ese fue el acuerdo al que llegaron. Aunque todavía tenía algunas dudas, al final Brian aceptó. Decidieron terminar los papeles y cerrar el trato formalmente al día siguiente. Para Rick, el precio que pagó valió la pena por un reloj que no solo estaba hecho de oro, sino que también provenía de uno de los personajes principales de la historia de Estados Unidos. En la mente de Rick también planea prestar el chaleco a un museo para que más personas puedan verlo. Además, le mostraron a Rick un reloj extraordinario que reconoció de inmediato. Era el Audemars Piguet Royal Oak Offshore edición End of Days. Este modelo es especial porque originalmente fue diseñado para Arnold Schwarzenegger cuando interpretó su personaje en la película End of Days. Es conocido por su diseño resistente y robusto y se volvió aún más valioso porque solo se fabricaron 500 piezas en todo el mundo. El que trajo el reloj fue David, un coleccionista que lo obtuvo de su amigo. Según David, rara vez lo usa porque es demasiado grande para llevarlo todos los días. Sin embargo, él sabe el valor de esta pieza, así que espera poder venderla por $40,000. Después de que Rick inspeccionó el reloj, notó que todavía está en muy buenas condiciones. Pero como hombre de negocios, empezó su oferta en $30,000. David no aceptó de inmediato porque, según él, el valor de este modelo aumenta con el tiempo. Así que puso su precio más bajo en $33,000. La negociación continuó hasta que llegaron a un acuerdo en $32,500. Aunque David no quedó completamente satisfecho con la cantidad final, decidió aceptarla de todos modos. Planea usar el dinero para invertir en criptomonedas o en NFTs. Espera que sus ingresos sean mayores en el futuro. De igual manera, Rick y su hijo tuvieron la rara oportunidad de ir personalmente a la casa de un vendedor para ver un auto muy bonito. Este es el Ford Roadster modelo B de 1932, creado como nueva versión del modelo A. Aún es una de las piezas más famosas en la historia del automóvil. Rick quedó impresionado de inmediato con la condición del auto. Además de que casi no tiene rayones, solo tiene 450 millas en el velocímetro. Eso es algo sumamente raro para un auto que ya tiene casi 100 años de antigüedad. Para asegurarse de su valor, llamó a Danny Coker, un reconocido experto y personalizador de autos de Las Vegas. Según Danny, el valor del vehículo es incalculable y realmente vale la pena interesarse en él. La negociación comenzó cuando el dueño dijo que su precio más bajo era $70,000. Rick intentó bajar el precio a $65,000. Él explicó que tomaría mucho tiempo vender este tipo de auto porque se necesita al comprador correcto que tenga mucho dinero. Conversaron largo rato hasta que el dueño fue reduciendo el precio. Además de eso, también le mostraron a Rick una colección extraña, una tarjeta con la foto de Abraham Lincoln. Según el dueño Greg, la imagen en la tarjeta fue la base para el diseño del centavo de Lincoln. Por eso la tarjeta es muy valiosa y él consideró que podría valer $100,000. Rick se sorprendió cuando la vio. Según él, no sabía que existía una pieza así que todavía estuviera en manos privadas. Agregó que este es el único ejemplo restante de ese tipo de tarjeta. Por eso es una gran oportunidad encontrarse con esto.